Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zaira Martínez y estoy en la brigada número 116 con el ingeniero Arturo Torres. El día de hoy vamos a ver una práctica que corresponde al laboratorio de ingeniería electrónica. Es el número 7 y se llama regulador de voltaje serie. Primero que nada, aquí podemos observar que hay una pequeña introducción acerca de lo que vamos a realizar en esta práctica. Uno de los objetivos de la práctica es diseñar un regulador de voltaje de serie ajustable, comprobar el funcionamiento del regulador, medir la resistencia de salida del regulador, entre otros. Aquí podemos observar la teoría preliminar que corresponde a esta práctica, es decir, todos los datos que tenemos que saber previamente antes de realizar la práctica. Más adelante en el desarrollo podemos ver cómo nos tiene que quedar la simulación en Multisim, y de este lado ya nos van indicando paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Primeramente, implementar el circuito regulador serie de la figura. La resistencia de carga es variable, inicia con un valor de 1 kiloohmio. El voltaje de entrada procedente a la fuente de voltaje variable, ajústelo a su valor nominal de 20. En este caso nos vamos a Multisim y aquí podemos observar que está la fuente de voltaje de 20 y de este lado tenemos 1 kiloohmio. Un ohmio. Después, aquí nos pregunta, ajustar el voltaje de referencia a un valor de 1.2, mide el voltaje de salida del amplificador operacional para checar que no esté saturado. Y pues, si observamos de este lado, aquí está nuestra fuente de voltaje en 1.2. que nos da como resultado 880.012. Ajustar para obtener el voltaje de salida mínimo y registrar su valor. Obtuvimos un valor de 18.411. Seguimos más adelante, nos pide llenar una tabla con el propósito de medir la resistencia de salida del regulador. Procede de la siguiente manera: el voltaje de entrada B1 se mantendrá en su valor nominal de 20, que ahorita lo vimos, y ajustar para obtener un voltaje de 10. Tenemos que ir ingresando todos los datos. En 1 kiloohmio su voltaje inicial fue de 9.998. Esta viene siendo en todos los casos. Después de llenar esta tablita, sigue la de abajo, que nos dice completar la siguiente tabla variando el voltaje de entrada de la fuente de tensión de laboratorio. La siguiente se llena y L es igual a B voltaje de salida entre 100. Hacemos los cálculos correspondientes y tenemos los resultados. Después, con el propósito de medir la corriente cortocircuito, realizar lo siguiente: ajustar el voltaje de entrada. Después de realizar estos pasos que nos mencionan aquí, medimos el voltaje corriente directa en la resistencia de carga con el multímetro digital y obtenemos un valor de 1.86 voltios. De este lado nos pide que realicemos gráficas. Graficar el comportamiento del voltaje de salida contra la corriente de carga. Use los datos de la tabla del paso 5, que viene siendo esta tablita que está aquí, que es RL, B0, y aquí tenemos todos los datos. Lo único que tenemos que hacer es meter esta tablita en Excel y prácticamente nos arroja una gráfica, ya sea como nosotros lo querramos graficar, y pues sale una gráfica de este tipo.
Siguiendo con la siguiente tabla, esta gráfica corresponde a la tablita que vemos aquí arriba, que viene siendo el voltaje de entrada de la fuente de tensión del laboratorio. Aquí lo vemos y pues ya nada más respondemos las interrogantes que nos mencionan aquí adelante, ¿verdad? Aquí, pues aquí está la práctica, realizar el multisim, y de este lado tenemos ya el reporte escrito. Y pues eso sería toda la práctica. Número 7.